Ok, vamos a continuar con lo que es el parto. Vamos a hablar sobre lo que es la episiotomía. Esta es una incisión en el perineo que se hace para facilitar lo que es el parto vaginal. Las indicaciones van a ser acortar la segunda fase del parto por indicaciones fetales, como lo puede ser una bradicardia terminal o una distosia de hombros, y también lo que es controlar la lesión perineal cuando el riesgo de laceración espontánea sea muy elevado. Por ejemplo, en el caso de un parto vaginal instrumental, laceración grande previa, un cuerpo perineal pequeño o lo que es un niño grande. Esta se debe realizar con anestesia local o regional y con el consentimiento verbal de la paciente cuando sea posible. Habitualmente se utilizan dos tipos de episiotomía, lo que es la media o medial y la mediolateral. La técnica va a ser la siguiente: tiene que aplicar lo que es anestesia adecuada y después se van a introducir los dedos índice y medio de la mano no dominante entre lo que es el perineo y la cabeza fetal, y se van a utilizar tijeras para seccionar el perineo hasta donde sea necesario. Tenemos la medial o media, que es una incisión en la línea media directamente hacia lo que es el ano y el esfínter rectal. Y la mediolateral pues es una incisión que inicia en la línea media del perineo, pero se realiza con un ángulo mayor a 45 grados a cualquiera de los lados. La episiotomía media se va a asociar con mayor riesgo de extensión hacia lo que es el esfínter y mucosas rectales, pero es más sencilla de reparar. Y la episiotomía mediolateral se asocia a mayor hemorragia y molestia en lo que es el posparto, aunque esta pues reduce lo que es el riesgo de lesión del esfínter anal. Las incisiones de episiotomía y laceraciones perineales espontáneas se van a clasificar en diferentes grados. Tenemos el primer grado, que es cuando atraviesan la mucosa vaginal. El segundo grado es cuando atraviesan la mucosa vaginal y lo que es el tejido subcutáneo, incluyendo aquí lo que son los músculos del cuerpo perineal. Y el tercer grado es cuando llegan hasta lo que es el esfínter anal externo o lo atraviesan. Y el cuarto grado cuando atraviesan la mucosa rectal. Aquí vemos lo que es la episiotomía en lo que es la línea media o mediolateral y su reparación, que será la episiografía. La reparación de ambos tipos de episiotomía y de laceraciones obstétricas espontáneas va a ser similar. Supone lo que es la reaproximación de la mucosa vaginal, el tejido subcutáneo y los músculos del suelo pélvico, como lo es el bulbo cavernoso, perineal transverso superficial y haces del elevador del ano. En la mayoría de lo que son las laceraciones obstétricas va a ser adecuada una sutura absorbible trenzada de tamaño variable, y si la laceración se extiende hasta lo que es la mucosa rectal, esta se va a reparar en primer lugar con lo que es una sutura pequeña continua. La lesión de los esfínteres anales interno y externo se va a reparar mejor con suturas ininterrumpidas relativamente grandes, aunque puede ser difícil identificar aquí lo que es el esfínter anal interno. Este va a ser un componente pues importante del mecanismo de continencia fecal, y pues este va a tener un trayecto longitudinal entre lo que es la mucosa rectal y el tejido subcutáneo subyacente a la vagina. Aquí puede ser necesario también lo que es una pinza de Alice para localizar lo que son los bordes del esfínter anal externo, que tiende a retraerse hacia lo que es el tejido circundante. Después de haber reparado lo que es la musculatura subyacente, se va a reaproximar la mucosa vaginal con sutura continua, y el defecto restante del cuerpo perineal, que son los músculos perineal transverso y bulbo cavernoso, se van a reparar con suturas sueltas. En cuanto a la episiografía, pues esta es la intervención que consiste pues en la sutura de la herida quirúrgica llamada episiotomía, que ya se comentó, que se realizará durante lo que es el parto. Después de realizar lo que es la antisepsia de la región, la revisión del cervix y el canal del parto, se va a realizar lo que es un bloqueo anestésico. Posteriormente se va a colocar lo que es una compresa o una gasa larga de control para poder evitar que pues, la sangre que sale del útero impida a nosotros visualizar lo que es la sutura, ocluyendo lo que es nuestro campo de observación o de visión. Tenemos que esta episiografía se va a realizar en diferentes tiempos. El primer tiempo, pues aquí se va a iniciar con la sutura de la mucosa vaginal, con lo que es un catgut crómico de un 0 o 2 ceros por detrás de lo que es el ángulo o vértice vaginal, 1 centímetro, con una sutura continua. El segundo tiempo se va a continuar con lo que es la reconstrucción de la capa muscular del perineo. Y aquí se van a utilizar de preferencia puntos separados. Se suturan lo que son los músculos bulocavernoso y fascias superficiales. Y el tercer tiempo continúa con lo que es pues una sutura continua subdérmica con puntos superficiales separados que unan lo que es la fascia superficial y la piel. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la inducción y conducción al trabajo de parto. La inducción pues se define como la estimulación de contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto para lograr lo que es el nacimiento del feto y de lo que es la placenta. Y la conducción se va a definir como la estimulación de contracciones uterinas cuando las contracciones espontáneas han fallado para lograr lo que es dilatación cervical progresiva y lo que es el descenso de lo que es el feto. El trabajo de parto es la presencia de contracciones uterinas de suficiente intensidad, que van a ser de 25 a 75 milímetros de mercurio, en frecuencia de 2 a 5 contracciones en 10 minutos y duración de 30 a 60 segundos para conseguir la dilatación y borramiento demostrable de lo que es el cervix. La inducción electiva pues es la inducción de trabajo de parto sin indicaciones precisas, y lo que es una inducción fallida es cuando hay una incapacidad para lograr lo que es una dilatación de 4 centímetros y 90% de borramiento, o una dilatación de 5 centímetros independientemente del borramiento, después de lo que son 18 horas de administrar oxitocina y membranas rotas. Y se va a considerar una inducción fallida si no se logra lo que es la fase activa después de 36 horas con lo que es misoprostol.
En cuanto a la modulación cervical, pues esta es la inducción de trabajo de parto que se utiliza cuando el cervix no es favorable para facilitar lo que es la dilatación cuando el trabajo de parto pues ya está establecido. El trabajo de parto pues se induce para estimular lo que son las contracciones del útero y tratar de lograr lo que es un parto vaginal, y se va a recomendar si la salud de la madre o del feto van a peligrar. En cuanto a las indicaciones para la inducción, pues estas no son absolutas, sino que se deben de tener en cuenta distintos factores, como lo pueden ser las condiciones maternas y fetales, la edad gestacional y el estado del cuello uterino, y se indica cuando el beneficio para la madre y para el feto supera lo que es la continuación del embarazo, por ejemplo, en el caso de un desprendimiento prematuro de placenta, en la ruptura de membranas y trabajo de parto o prematura, en enfermedades maternas como lo puede ser diabetes mellitus, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, EPOC o síndrome de fosfolípidos, en preeclampsia y eclampsia, coremioninitis, un embarazo posterior a lo que es el término o un embarazo prolongado, y lo que es el compromiso fetal por restricción de crecimiento intrauterino y su inmunización, baja reserva fetal u oligohidramnios, o lo que es una muerte fetal. En cuanto al embarazo prolongado, pues se sabe que hay cierta evidencia de un riesgo mayor para las madres y los bebés si el embarazo continúa después de las 40 semanas de gestación. Por lo tanto, los nacimientos después de las 41 a 42 semanas se van a asociar con mayor riesgo de muerte intraparto y neonatal, y por lo tanto se debe ofrecer lo que es la inducción de trabajo de parto en mujeres con 41 o 42 semanas de gestación, ya que esto va a disminuir la mortalidad perinatal. En cuanto a la ruptura prematura de membranas, pues a pacientes con ruptura prematura de membranas a término se va a ofrecer lo que es la inducción de trabajo de parto con prostaglandinas E2 o lo que es el manejo expectante, y la inducción pues va a ser apropiada a las 24 horas después de la ruptura prematura de membranas a término. Aquí la ruptura de membranas artificial, al administrar lo que es oxitocina o prostaglandinas, puede ser usada para inducir el trabajo de parto con lo que es un cervix favorable. En cuanto a las contraindicaciones de la inducción de trabajo de parto, pues van a ser similares a las que son pues las que impiden lo que es el trabajo de parto espontáneo o lo que es el parto. Tenemos las contraindicaciones absolutas y relativas. En las absolutas van a ser la basa previa o placenta previa completa, lo que es una situación fetal transversa, el prolapso del cordón umbilical, una cesárea previa o lo que es una cirugía uterina previa, como lo puede ser una mioectomía, y lo que es infección herpética genital. Y en cuanto a las relativas, van a ser la presentación pélvica, el embarazo múltiple, hipertensión arterial severa, lo que es un polidramnios y una frecuencia cardíaca fetal anormal. Ahora, hablando sobre lo que es la modulación del cuello uterino, pues sabemos que el estado del cuello uterino, ya sea favorable o no, va a ser importante para obtener unos resultados en lo que es la inducción de trabajo de parto adecuados. La modulación del cuello uterino pues va a ser un proceso con el objetivo pues de nosotros de facilitar lo que es el reblandecimiento, adelgazamiento y hidratación del cuello uterino para prepararlo para lo que es el trabajo de parto. Aquí la remodelación del cuello uterino pues es un componente crítico del parto normal e incluye lo que son pues la degradación y reorganización del colágeno, así como cambios en glucosaminoglucanos, el aumento de la producción de citocinas y lo que es la infiltración de leucocitos. Y se sabe que pues a veces cuando se va a inducir el trabajo de parto, pues el cuello uterino no ha madurado o no se ha ablandado, y esto quiere decir pues que el trabajo de parto no puede progresar. Por lo tanto, pues se utiliza lo que es el índice de Bishop para determinar si el cuello uterino está preparado para el trabajo de parto. Una puntuación de Bishop menor a 6 nos va a indicar que el cuello uterino no es favorable y no está listo para el trabajo de parto, y se pueden utilizar aquí fármacos o dispositivos para ablandar el cuello uterino y que se dilate para el trabajo de parto. Y una puntuación en el índice de Bishop mayor a 6 nos indica que el cuello uterino es favorable y está listo para lo que es el trabajo de parto. Y aquí tenemos que el índice de Bishop nos va a valorar 5 parámetros, lo que es la hidratación, borramiento, descenso fetal, la consistencia del cuello uterino y lo que es la posición del cuello uterino. Y nos va a dar una puntuación, un puntaje dependiendo de las características que se muestren en cada parámetro. Por ejemplo, en dilatación, dependiendo de cuánto esté dilatado en cuanto a centímetros, nos va a dar un puntaje de 0 centímetros, 0 puntos, hasta lo que son 5 o 6 centímetros, 3 puntos. En borramiento de 0 a 30%, 0 puntos, hasta más del 60%, 3 puntos. Descenso fetal, dependiendo de cuánto descenso haya de lo que es el feto. Y la consistencia del cuello uterino, si es firme, mediana o blanda, también nos va a dar puntos. Y la posición del cuello uterino, si es posterior, mediana o anterior, también nos va a dar ciertos puntajes. Y todo eso al final nos va a dar un puntaje final que nos va a determinar si el cuello uterino es favorable o no favorable. Cuando el cuello del útero es desfavorable, se pueden utilizar por ciertos mecanismos farmacológicos y mecánicos. Tenemos que los farmacológicos van a ser las prostaglandinas, que se van a preparar el cuello uterino para el parto. Algunas no se utilizan en lo que son mujeres que han tenido parto por cesárea previa o lo que es una cirugía uterina para no aumentar lo que es el riesgo de ruptura uterina. Tenemos las prostaglandinas E1, que aquí pues el misoprostol es un análogo sintético de estas, que se puede utilizar por vía vaginal, oral o sublingual para lo que es la modulación cervical y la inducción del parto en dosis de 50, 100 y 200 microgramos. Se sabe que pues la exposición intraparto a misoprostol aquí nos ha demostrado que tenga efectos adversos en largo plazo en lo que es la salud del feto, y el misoprostol intravaginal va a ser igual o más eficaz a lo que es la dinoprostol.
En cuanto a otras prostaglandinas, tenemos la prostaglandina E2, que aquí tenemos dos preparaciones, lo que es un gel disponible en una jeringa de 2.5 mililitros, contiene 0.5 miligramos de lo que es dinoprostona, y lo que es un inserto vaginal que contiene 10 miligramos de dinoprostona. Estas se encuentran aprobadas para lo que es la maduración cervical, embarazos a término o lo que es embarazo a pretérmino. Aquí sabemos que la hiperestimulación uterina después de la terapia con bajas dosis de prostaglandina E2 va cerrada y en general se revierte o es reversible rápidamente con lo que son beta-2 adrenérgicos. Por lo tanto, se debe considerar pues el uso de estos tocolíticos si ocurre lo que es hiperestimulación uterina durante lo que es la inducción de trabajo de parto. También la taquisistolia con o sin cambios en la frecuencia cardíaca fetal va a ser más frecuente con el uso de misoprostol vaginal en comparación con prostaglandina E2 de manera vaginal o intracervical y lo que es oxitocina. La taquisistolia uterina en general va a iniciar una hora después de haber colocado el gel o el inserto, pero puede ocurrir hasta 9 horas después de lo que es la inserción vaginal. Aquí esta nos va a incrementar el riesgo con dosis de misoprostol de 50 microgramos o más. Y se presenta lo que es taquisistolia uterina y frecuencia cardíaca fetal categoría 3 con el uso de misoprostol y no hay una respuesta a lo que son medidas correctivas como lo puede ser la administración de oxígeno, cambios de posición materna, pues se debe considerar lo que es la cesárea. También tenemos los donadores de óxido nítrico, como lo puede ser mononitrato de isosorbida y lo que es el trinitrato de glicerilo, que estos pues realmente no han mostrado eficacia mayor que las prostaglandinas. Otro método farmacológico sería la oxitocina, que ya nos provoca contracciones, las cuales por lo general van a iniciar en 30 minutos y se puede usar para iniciar lo que es el trabajo de parto o acelerarlo si este ha iniciado. Esta se va a administrar por infusión usando una bomba que permita lo que es un control preciso de la velocidad de flujo minuto a minuto, y generalmente se va a diluir 10 unidades en 1000 mililitros de una solución isotónica para una concentración de oxitocina de 10.000 unidades por mililitro. Cualquiera de los regímenes de oxitocina, ya sea de dosis baja o alta, va a ser indicado o va a ser adecuado para la inducción de trabajo de parto. Tenemos el régimen de dosis baja que se inicia con lo que son 0.5 a 2 unidades y tiene un aumento gradual de 1 a 2.000 unidades por minuto con un intervalo de dosificación de 15 a 40 minutos. Y de dosis alta se inicia con 6 con un aumento gradual de 3 a 6.000 unidades por minuto con un intervalo de dosificación también de 15 a 40 minutos. La oxitocina va a iniciar su acción de manera inmediata en 3 a 4 minutos con lo que es una vida media de 3 a 6 minutos y una duración de acción de 40 minutos por vía intravenosa. Con el uso de oxitocina se deben vigilar lo que es la frecuencia cardíaca fetal y contracciones similar a la de cualquier embarazo de alto riesgo, y se debe continuar lo que es su uso si hay excesiva actividad uterina, como lo sería pues más de 5 contracciones en 10 minutos o 7 contracciones en 15 minutos, o que estas contracciones duren más de 120 segundos, con lo que es una frecuencia cardíaca fetal con patrones no tranquilizadores. Y se van a minorar lo que son las contracciones con oxitocina si se discontinúa. Los efectos secundarios pues de oxitocina se van a relacionar con la dosis, y lo más común pues es la taquisistolia uterina y la frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3. Y si la taquisistolia uterina se presenta, pues nos puede causar puede causar a la paciente un desprendimiento prematuro de placenta o lo que es una ruptura uterina. En cuanto a los métodos mecánicos, tenemos la sonda transcervical, que es un cráter con balón inflable en su extremo para poder abrir lo que es el cuello uterino, y lo que son los dilatadores higroscópicos, que son sustancias que van a absorber el agua para expandir lo que es el cuello uterino. También tenemos lo que es el despegamiento de membranas, que es un método común para que se inicie lo que es el trabajo de parto, y se pasa aquí lo que es un dedo enguantado por las delgadas membranas que van a conectar lo que es el saco amniótico con la pared uterina. Esto va a hacer que el cuerpo libere prostaglandinas que ablandan lo que es el cuello uterino y provocan contracciones. A las 40 a 41 semanas de gestación en las pacientes nulíparas y 41 semanas de gestación en mujeres que ya han tenido algún hijo, se les debe ofrecer lo que es el examen vaginal para el despegamiento de membranas. También tenemos lo que es la ruptura del saco amniótico, que se conoce como amniotomía, que se realiza para promover lo que es el inicio del trabajo de parto cuando el cuello uterino se ha dilatado y adelgazado y lo que es el feto ha descendido dentro de lo que es la pelvis. En la mayoría de las mujeres pues el trabajo de parto se va a iniciar horas después de lo que es pues un saco amniótico roto. Si el saco no se ha roto, si este saco no se ha roto y el trabajo de parto no ha iniciado por su cuenta, la amniotomía puede ser útil y puede hacer que se inicien las contracciones. También la amniotomía puede incrementar la intensidad de las mismas si ya han iniciado las contracciones. Y para mujeres con un cervix desfavorable, hay limitada evidencia para determinar el efecto de lo que es la amniotomía sola como un método efectivo para la inducción del trabajo de parto. Aquí la amniotomía no debe ser usada como método primario para inducir el trabajo de parto, a menos que existan razones específicas que contraindiquen lo que es el uso de prostaglandina E2, como lo puede hacer el riesgo de hiperestimulación uterina. Y los riesgos de amniotomía, pues es importante mencionar los que van a ser prolapso del cordón umbilical, cordonitis, compresión del cordón umbilical y ruptura de vasa previa. Y para reducir la posibilidad de prolapso del cordón, al realizar lo que es la amniotomía, se debe de evaluar la altura de la presentación y buscar lo que es la presencia del cordón umbilical.
En cuanto a los cuidados postparto, pues se sabe que muchas complicaciones durante el posparto van a ser evidentes durante la primera hora. Por lo tanto, se debe evaluar a la puérpera cada 15 minutos para determinar cómo se encuentran sus signos vitales y buscar datos de atonía uterina o hemorragia postparto. También inspeccionar lo que es el perineo para detectar signos de formación de hematoma que nos puedan estar indicando pues como lo puede ser un dolor vulvar o rectal excesivo. Retrasar lo que es la alimentación en pacientes con riesgo de hemorragia postparto que puedan precisar pues anestesia adicional, lo que es favorecer la deambulación de la paciente lo antes posible. Se pueden también tomar duchas inmediatamente, así como baños de asiento y lavado perineal con frecuencia, y como de riesgo de retención urinaria en las pacientes, ya que pues el riesgo de retención urinaria por anestesia regional, tumefacción perineal o lesión del nervio pudendo está presente, se les debe animar a las pacientes a que orinen a las 2 o 3 horas del parto, y puede ser necesario en ocasiones lo que es un sondaje intermitente durante algún tiempo hasta que se resuelvan estos factores. Por lo tanto, en el caso de que la paciente tenga riesgo de retención urinaria, pues le va a animar a que orine. En cuanto al dolor de las contracciones uterinas o de la lesión perineal, se puede aliviar con lo que es ibuprofeno o paracetamol, y no es necesario pues realizar biometría después de lo que es el parto si el sangrado de la paciente no ha sido excesivo. Por también mencionar que a mujeres RH negativos con hijos RH positivos se les debe administrar una dosis adicional a partir de lo que son pues el parto en las primeras 72 horas de lo que es la inmunoglobulina anti-RH antes del alta para prevenir lo que es la sensibilización y complicaciones en gestaciones futuras, y en mujeres seronegativas para rubiolas deben ser inmunizadas antes de lo que es el alta hospitalaria. Eso era todo lo que es el parto.